de nuevo aquí y vamos a saludar a Santiago Liaudat, que hace un ratito que está esperando. ¿Cómo te va, Santiago? Hola, buenas noches, Sandra. Hola, buenas noches. Ahora pusieron una foto en la que estás muy flaco. Bueno, no sé qué foto será, me da miedo. Bueno, bueno, a ver, ¿con qué estamos? Con la cultura del narcisismo estamos. Bueno, exacto. Seguimos con este ciclo que hemos iniciado ya hace 2 semanas, Sí. tratando de entender la revolución cultural en la que todavía estamos, ¿no? Del capitalismo tardío, diríamos. Y hoy vamos a retomar este concepto de un autor norteamericano, Christopher Lasch, que en el año 79 escribió un libro, desde mi punto de vista fascinante, Ajá. que se denomina la cultura del narcisismo, precisamente. Bien, de ahí tomamos el título de la columna. Ajá. Tiene otro libro más que profundiza estas ideas, del año 79, él publica en el año 84, un libro que se denomina Yo Mínimo, Supervivencia Psíquica en Tiempos Difíciles. Lasch, En que era un 1984 la sacó. Sí, claro, Ay, qué gracioso. claro, Le hizo caso a Orwell. Le hizo caso a Bueno, Orwell. claro. Estamos hablando de un autor que escribe a fines de los 70, inicio de los 80, es un crítico cultural de formación marxista y freudiano, es decir, tiene una formación en Freud, en el psicoanálisis, y que va a ser creo yo, de los primeros críticos que entienden hacia dónde iba el capitalismo, ¿no? Culturalmente hablando. Por eso es tan interesante cuando uno ve estos autores que anticipan tendencias, porque uno lo lee y se encuentra con el mundo actual, ¿no? Claro. Por supuesto, en Estados Unidos muchas de las cosas se manifiestan antes por el grado de desarrollo de la sociedad capitalista. Entonces hay cosas que, si vos leías Lasch en el año 79 en Argentina, era otra la situación, completamente distinta. Pero cuando uno lee Lasch hoy, bueno, te encontrás con que, evidentemente, hay cosas que se van cumpliendo, ¿no? De lo que él anticipa. ¿Cuál es el planteo que hace este autor? Bueno, él va a plantear que esta revolución cultural, como la denomina Hobsbawm, ¿no? De los años 60 y 70, él en verdad ya plantea que la revolución cultural empieza antes, ya en el siglo XIX, con la sociedad de masas del capitalismo industrial. El capitalismo va a ir conduciendo hacia esto que él denomina una cultura narcisista, ¿no? ¿Qué sería cuál sería el aporte en este sentido de él, ¿no? Él básicamente acá va a pasar de una patología o una descripción del campo del psicoanálisis aplicado a individuos para pasar a entender a una sociedad en su conjunto, ¿no? A una cultura. Entonces, esto ya es un primer elemento que él aporta, ¿no? Es decir, ya no comprender el narcisismo como un problema individual, sino ahora como un problema social a atender, ¿no? Bueno, Acá en ya hay un esas primer épocas elemento. también empezaron los trabajos multidisciplinarios donde coincidían psicoanalistas con sociólogos, antropólogos, Exacto. etcétera. Sí. Entonces, ahí tenemos un primer elemento, creo que vale la pena rescatarlo, ¿no? Ahora, ¿cuál sería esta estructura narcisista de la personalidad que él ve que está emergiendo en esas décadas? Bueno, básicamente es una estructura que tiene miedo al compromiso, a las relaciones duraderas. Hay una admiración sin límites, dice él, por la fama y la celebridad. Uh-huh. Hay dificultades, y esto es muy claro, ¿no? Hay dificultades para enfrentar una realidad que se nos opone, es decir, un afuera, un mundo que no responde a mis deseos, ¿no? Ustedes recuerden el mito de Narciso en la mitología griega. Uh-huh. Narciso se mira en reflejo en agua, ¿no? En una laguna, en un lago, no sé. Mira su reflejo en el agua, claro. Exacto, mira su reflejo, cae, ¿no? Fascinado por ese reflejo y muere, ¿no? Y precisamente la parábola, digamos, de ese mito es que él no comprende que esa imagen no es el mismo, ¿no? Es decir, se confunde el afuera con el adentro. Él no es capaz de reconocer que hay un afuera que no es el mismo, ¿no? Me hace acordar a alguien. Bueno, hay muchos rasgos narcisistas en la cultura. Se me vino alguien a la cabeza. Bueno, y va a retomar esta distinción que hace Freud, Christopher Lasch, ¿no? Retoma una distinción de Freud en un texto de 1914, entre un narcisismo primario y un narcisismo secundario, ¿no? Freud va a distinguir el narcisismo primario, que es propio de una etapa del desarrollo del ser humano en la infancia, en la primera infancia, cuando todavía no es capaz de distinguir entre el yo y el entorno, ¿no? Estamos hablando de la primera infancia de un niño. Esa es una etapa normal del desarrollo evolutivo del ser humano. Luego está el narcisismo secundario, que ya sí
es el de la vida adulta, que puede ser patológico, que es un mecanismo defensivo, dice Freud, frente a experiencias adversas, que básicamente el individuo vuelca la libido sobre sí mismo, ¿no? Ahora bien, dice Christopher Lasch, es el narcisismo primario el que se expresa en el capitalismo de esta etapa, ¿no? Es la incapacidad de distinguir entre un yo y un entorno. Es decir, que estamos yendo hacia una sociedad de la inmadurez emocional, es decir, de la dificultad para aceptar. Y fíjense qué actualidad tiene esto con esto que hemos venido hablando de las burbujas de realidad que se generan, de la conformación de grupos de afinidad o de identidad donde, bueno, somos todos iguales, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de interactuar con lo distinto. Justo escuchaba hace un rato a Rocco y siempre sus columnas sobre el fascismo y todo su análisis, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto, claro, con esta inseguridad psíquica, ¿no? Psicosocial, diríamos, que precisa eliminar a lo contrario, eliminar, ni siquiera es lo contrario, puede ser lo diferente, para ganar esa seguridad que justamente el narcisista no encuentra, ¿no? Porque el narcisista es un eterno insatisfecho, ¿no? La estructura narcisista de la personalidad está siempre insatisfecha, se siente vacía y se siente amenazada. ¿Por qué? Porque justamente la realidad no está ahí afuera para confirmar todos tus deseos y aspiraciones, ¿no? Es decir, la realidad responde a las reglas de la realidad, que son reglas sociales, económicas, etcétera. Pero como el narcisista no puede aceptarlo, tiende a, en cierto modo, encerrarse sobre sí mismo, ¿no? Sí, entonces, a no aceptar la frustración también, no puedan aceptar las frustraciones. Exacto. Bueno, pues fíjate cuántos rasgos podemos encontrar de, esto no lo dice él, yo estaba pensando cómo aplicar esto a ejemplos más concretos de nuestra vida. ¿Cuántas actitudes narcisistas contemporáneas encontramos? Y pensaba, por ejemplo, algunas de las siguientes. Miren, ejemplos que veo en la vida cotidiana, en internet, etcétera. Bueno, por ejemplo, un ejemplo que se ha hecho moneda corriente es cuando sucede algún hecho, bien, de la vida social, política, lo que fuera, o cuando fallece una persona, lo que uno ve en las redes son relatos desde la experiencia que esa persona tuvo en relación a ese hecho o a esa persona que falleció, donde termina hablando de sí mismo y no de la persona que quiere conmemorar o del hecho sobre el cual quiere reflexionar. ¿Me explico? ¿No? Sí. Entonces, bueno, esa es una cosa que en las redes, cuando la gente admira a alguien o cumple años a alguien que respeta mucho políticamente, lo que sea, un artista, publica una foto donde está la persona con el famoso. Exacto, y en vez de hablar de esa persona, de sus méritos, sus virtudes, ¿por qué quiere ensalzarlo? Ese día me lo encontré por casualidad y me convidó una media luna. O sea, termina siendo una mediación, una excusa para hablar de sí mismo, ¿no? Sí. Es decir, es permanentemente esa la actitud narcisista. Un segundo elemento es la victimización, ¿no? En este hecho de que la realidad que me rodea es siempre amenazante porque no me confirma permanentemente, asumo una posición, y esto sí lo dice Lasch, de víctima, ¿no? Soy víctima. Tengo derechos y no obligaciones, que es un cambio que estos autores trabajan fuertemente, ¿no? Es decir, la idea de que, porque es parte de esa etapa infantil, ¿no? La idea de que, bueno, necesito que suplan mis necesidades, mis deseos, pero yo no doy nada, soy incapaz de dar nada. De hecho, y pensaba en esto, yo no soy psicólogo, claro, porque son reflexiones que hago desde lo que leo, pero no tengo yo tampoco, pero soy paciente. Bueno. Y pensaba, la antipolítica es una actitud muy narcisista. ¿Por qué la antipolítica? La antipolítica es, estoy inconforme con todos, pero no hago nada para cambiar. Claro, no quiero un partido nuevo. ¿No? La idea de no sé lo que quiero, o sea, sé lo que no quiero, pero no sé lo que quiero, ¿no? O sea, esa actitud es narcisista, es decir, no me convence lo que veo, nada me cierra, nada me gusta, ¿no? Esa posición antipolítica que en los hechos, además uno lo sabe, termina confirmando derroteros de vida absolutamente individualistas, hedonistas, esteticistas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en la antipolítica, más allá de, por supuesto, que hay un elemento de verdad en la antipolítica, cuando uno cuestiona a la política corrupta, encerrada sobre sí mismo, etcétera, etcétera, pero como fenómeno epocal, diríamos, hay un rasgo ahí evidentemente de narcisismo, ¿no? Sí. Otro rasgo es la vanidad de las selfies, ¿no? Y de las imágenes de sí mismo. A veces me sorprendo viendo a una persona, unas observaciones en la vida pública, y va encontrando personas que están viendo fotos de sí mismos, ¿no? En un teléfono. Es decir, es un rasgo de vanidad evidente.
y sin embargo está totalmente naturalizado. ¿Ustedes se imaginan? Y no solo eso, sino con filtros, Santiago. Yo no encuentro una sola foto de alguien al natural. Todas se pasan filtros y yo me siento la más vieja del mundo. Pero incluso el propio hecho de la autoconfirmación, de estar mirando fotos a solas, ni siquiera te digo que las publiques. O sea, donde claro. el mero hecho psíquico de estar autoconfirmándote en esa imagen, ¿no? Claro. Y traten de pensar personas que ustedes aprecien, previos a esta cultura del narcisismo, si se imaginan a esas personas estando horas mirando fotos de sí mismos, ¿no? O sea, es difícil pensarlo, ¿no? Sí, otro elemento que es muy de época, es que es una época en la que, y esto sí lo dice Lasch, dice, la estructura narcisista de la personalidad es incapaz de la gratitud, porque la gratitud es un don, es dar algo, ¿no? Y el don para el narcisista es impensable, ¿no? Es decir, es una época en que cuesta mucho dar, encontrar a alguien que dé algo, ¿no? Dice Lasch que el narcisista es incapaz para la gratitud y para la lealtad. Dice, fíjense qué interesante. Bueno, y uno puede ver, rodeados de gratos y uno puede ver el cambio que hay, por ejemplo, en la actitud en relación con los presentes, con los regalos. No se regala, ¿no? O sea, uno ve cumpleaños, eventos con niños, eventos donde el regalo se ha corrido, se ha desplazado, no aparece el centro del regalo, de dar algo, ¿no? De dar algo sin esperar nada a cambio, ¿no? También dice Lasch, esto sí lo dice él, bueno, otro rasgo narcisista es la obsesión por el cuerpo, ya evidentemente aparecía en aquellas épocas en Estados Unidos, acá creo que apareció más recientemente. La dificultad para aceptar los límites de ese afuera expresan también la dificultad para aceptar, dice Lasch, el envejecimiento, la pérdida, el dolor, la muerte, y él va a asociar esta dificultad para aceptar el límite, que es la realidad, que es el afuera, va a encontrar en esa dificultad la emergencia de nuevas formas de negación. Y fíjense qué interesante, porque él encuentra en esa emergencia, que ya la describe como el término ansiedad, esto es muy interesante, estamos hablando hace 40, 50 años, ¿no? Ella dice, acá hay un cambio de la culpa propia de la sociedad, hasta hace unas décadas, hay un reemplazo de la culpa por la ansiedad, como el sentimiento dominante, diríamos, ¿no? Y esa ansiedad que va a intensificar nuevas formas de negación, él la va a encontrar en la base del surgimiento de la espiritualidad New Age, ¿no? Que es una espiritualidad, va a plantear él, que en definitiva es una forma de escapismo psíquico, ¿no? De escapismo psicológico, donde son todas formas de no hacerse cargo, en cierto modo. Sí, es ¿no? Una espiritualidad sin riesgos. Exacto, vos lo has dicho muy bien. Y a él le llama mucho la atención, dice que estamos en una época donde por un lado hay una visión utópica de la tecnología, es decir, uno podría decir la tecnociencia al palo, ¿no? La esperanza de que la ciencia y la tecnología eliminen la muerte, eliminen la enfermedad, puedan, ¿no? Eliminar precisamente esos límites. Ella ve en esa actitud hacia la ciencia y la tecnología, él le denomina la visión fáustica de la tecnología. Ella ve en esa mirada, ella ve un elemento narcisista, ¿no? Pero dice, esa mirada sobre la tecnología al palo, diríamos, va a coincidir con la regresión hacia espiritualidades muy primitivas, dice él. Es decir, se desecha a las religiones milenarias con todo su bagaje de discusiones, de reflexión, y se vuelve a formas de espiritualidad muy elementales, ¿no? A los arcanos de la astrología o a lo que fuera. O a la secta Lubavitch. Exacto, o a la cienciología y todas estas cosas que aparecen. Entonces él va a plantear que ambos fenómenos encuentran su raíz en esta estructura narcisista de la personalidad, ¿no? Y en cierto sentido ambas son expresiones de un idealismo, de un subjetivismo. ¿Por qué? Porque esa visión fáustica de la tecnología, que todo lo puede y que va a poder someter en definitiva los límites de la naturaleza y de la realidad a nosotros mismos, es una visión idealista, ¿no? Es decir, no está respondiendo a los límites de lo material, ¿no? Y por otro lado, la espiritualidad New Age niega la materialidad del mundo, ¿no? Es decir, niega la causalidad, niega la reflexión de lo natural en términos de lo natural, ¿no? Es decir, apela a elementos... Y además es líquido, es todo líquido, no hay nada de sólido. Exacto, ¿no? Entonces, todo este proceso, con esto sé que voy cerrando porque se me va el tiempo, este proceso de la revolución cultural, él va a ver con mucha preocupación cómo está entrando en su momento, ¿no? En la izquierda norteamericana, ¿no? Y va a ser el momento en que se va a dejar de hablar de revolución y se va a empezar a hablar de
la deconstrucción o la liberación de las represiones, como la nueva bandera emancipatoria. Él va a ver con preocupación que el pensamiento crítico empieza a adoptar toda esta mirada, que en definitiva, desde su punto de vista, va a resultar complementaria del neoliberalismo, ¿no? Y bueno, pasadas las décadas, creo que acertó en su previsión, ¿no? Absolutamente. ¿Esto tiene continuación? Tiene continuación, seguiremos con este ciclo, sí. Perfecto, me encanta. Me encanta porque bueno, uno ve, digamos, todo lo que vos vas diciendo, a uno se le va llenando la cabeza de ejemplos, ¿no? Porque son cosas muy, muy divulgadas, muy difundidas y que las tenemos frente a nuestros ojos o incluso en nuestro interior. Así que gracias, Santiago. Bueno, la seguimos. Un beso, adiós. Un beso. Chao, chao. Te doy mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Hola, bueno, aquí estamos con los cepas y los mensajes. El cepa ya pasó. Estoy buscando el principio de hoy. Acá lo encontré. Mirá Roberto de Boulogne, lo vivo que es. Me dice, hola Sandra, ¿me explicas la interna Máximo Axel? El día que yo la entienda te la explico. Ahora no puedo. Otro, hola Sandra, Jorge y equipo. Los saluda Graciela de la Paternal. Lo de Grabois me recuerda al episodio de Axel en el buquebús, claro. Con sus hijos en brazos, mucha cobardía, estos gorilas libertarios. Sí, lo que yo señalaba en la comparación, que creo que la dije, ¿no? La comparación, a mí también me hizo acordar al episodio aquel del buquebús, es que en aquel momento que éramos gobierno, porque eso, lo del buquebús fue cuando éramos oficialismo, y a lo mejor porque éramos oficialismo, a lo mejor porque era la estrategia de aquel momento, a lo mejor porque en aquel momento estuvo bien, porque si Axel reaccionaba en el buquebús se le iban a ir 10 monos en contra y él estaba con sus chiquitos, uno de ellos muy chiquito en brazos, y todo el bochorno transcurrió con mucho silencio y mucha humillación por parte de esa familia. Lo de Grabois hoy fue completamente distinto porque empezó a los gritos, y yo creo